Ah, no, claro, que no habéis tenido en persona. Bueno, aquí si no era el altavoz, no, pero al final habéis puesto el altavoz. Hola, ¿qué tal? Sí, Bien, la verdad que, bueno, ahí he llegado. Estamos contentos. Que así nos ponemos cara, porque si no... Sí, yo siempre lo pongo en el email que mando, siempre digo que lo que podáis, que capturáis, también motiva un poquito más a seguir estas charlas y personal. Hola, Antonio, que es el profesor ayudante doctor del área, Claudia y Juan Carlos, que son psiquiatras del Hospital de Viera de Psiquiatría, y son nuestros proyectos de están conectadas, Rosa y un par de personas más conectadas aún. Pero vamos a seguir nosotros. No. ¿Se nos escucha? Ah, no, se hay que quitarle el... Hay alguien que está hablando sobre... Que igual se está muteada. Ah, no. Sí, ¿no? Sí, Fabra, ese es el... A ver, pon el teléfono. Sí, es este. Fabra Speak es el usuario. Entonces abajo, bajo teléfono, sí, Fabra Speak. A ver. ¿Se nos escucha? Sí. Ah, vale. Sí, sí se oye. ¿Y bien o bajito? Bien, Bien. se oye bien. Espera un par de minutos que ya sabes que es de 5. ¿Ves a la cena? Iba a ir, pero ha resultado que tengo que llevar a mi hija a Granada el sábado por la mañana. Y porque originalmente no la tenía que llevar yo. Ya, pues es un buen viaje. Con el equipaje para un año. Y hay que llegar allí a la hora de hacerle la compra. La primera compra. Pues mi idea es salir a las 6 de la mañana. Pues sí. Para ir a cenar el día antes es muy difícil. Sí, podemos hacer hasta arriba. Yo eso no sabía cuándo era, me he dicho ahora que es que no es a las 10:15. Es tarde. Que sí, 10:15 se puede empezar a cenar a las 10:30 u 11. ¿Cuántas horas no? Pues yo no sé, a ver, esos 7. 7, 6. Desde Madrid son 6 y pico. Desde Madrid 6. O sea que falta un poquito más. No, desde Madrid son 4, ¿no? Sí. A Granada. Tarda mucho. Inés hasta en Granada más tiempo. Sí, yo desde Valladolid tardo 6 horas y media. Bueno, tardaba sin parar. Sí, o sin parar mucho. Pero desde Madrid era mucho menos. O sea, 2 horas menos. Sí, ya, pero vamos, por eso digo, yo calculaba entre 6 y 7. Mm.
Bueno, se exagera un poco. Ya, yo es que todo el sur en general pienso que son 6 horas. Porque al final va a Granada, Inés, o sea que ya te preguntará, o bueno, que te pregunte ya directamente lo que quiera. Vale, sí, genial. Va a hacer el máster de neurociencia cognitiva, entonces. Pues eso es, sí. Ah, vale, pues el que hice yo, sí, que me pregunte lo que quiera. Que le dan los apuntes o algo. A lo mejor están un poco desactualizados, pero sí. Bueno. No, pero exceptuando nosotros nadie ha descubierto nada nuevo, o sea que... ¿Empezamos o qué? ¿Quién está al otro lado? Está Fernando, apellidos, pues Mesa Ramea. Buenas tardes desde Córdoba. Hola. Hola Fernando. Inés, Marta, Rosa, Saúl, Luis, Marta. Vale, las dos Martas, vale. Pues sale, Muy todo bien. tuyo. Pues nada, hoy os vengo a presentar, bueno, soy Enma y os vengo a presentar este artículo que es relativamente reciente, o sea, es del 2022. Los autores son Alcan y Evans. Y bueno, básicamente habla de los subtipos cognitivos en esquizofrenia y lo relaciona con los hermanos de los pacientes, hermanos sanos. Y luego también hace otra relación con lo que son las regiones, bueno, el volumen de determinadas regiones cerebrales. Al principio del artículo empieza haciendo una introducción y, bueno, básicamente dice que el diagnóstico de la esquizofrenia al final está, bueno, primordialmente basado en toda la sintomatología positiva y negativa, primordialmente positiva, y que a veces se olvida un poco la parte esta de déficit cognitivo que tienen una gran mayoría de pacientes, que se estima más o menos entre el 75 y el 80% de los pacientes están afectados. Además, se ha visto que esta sintomatología está desde, bueno, el déficit cognitivo en general está desde el inicio de la enfermedad y se suele mantener bastante estable. Además, afecta a prácticamente todos los dominios cognitivos, entre ellos pues, las funciones ejecutivas, la velocidad de procesamiento, la atención, la vigilancia, la memoria de trabajo. Y también se ha visto que este deterioro puede estar presente en familiares sanos, es decir, que tiene cierto componente hereditario. El SNIT en 2006 es un metaanálisis en el que bueno, ve que prácticamente todas estas funciones cognitivas están afectadas en familiares sanos, pero en mayor parte lo que son el área de las funciones ejecutivas. El déficit cognitivo se ha visto que no está presente en todos los pacientes con esquizofrenia, sino que hay un 25% más o menos, en función de los artículos, que tiene una evidencia mínima de deterioro. Y entre los que están afectados se ha visto que hay pues, una gran heterogeneidad, hasta el punto de que si hacemos pues, los análisis de clústeres que hacemos, se están encontrando principalmente 3 grupos: un grupo que estaría relativamente intacto, un grupo intermedio y un grupo que sí que se encuentra gravemente deteriorado. En cuanto a las regiones cerebrales afectadas, bueno, pues se ha visto que el grupo relativamente intacto presenta mayor grosor cortical que los que sí que tienen deterioro, y además el grosor cortical se podría coger como indicador, ya que a mayor deterioro cognitivo, pues mayor adelgazamiento de lo que es el córtex. En el grupo también más, bueno, relativamente intacto, se ha encontrado, si comparamos el grupo relativamente intacto de pacientes con esquizofrenia con grupos controles, se han visto que en el único área que hay cierta diferencia es que hay menor volumen parietal, bueno, en el volumen parietal inferior, eso, comparado con controles.
Y si ya nos vamos un poco al grupo intermedio, el que tiene cierto deterioro cognitivo, se ha visto también que está afectado esta zona parietal inferior y también la ínsula. Y ya si nos vamos al grupo que está deteriorado, se ven las reducciones un poco generalizadas en toda la zona de materia gris frontotemporal, como el hipocampo, la ínsula, el surco temporal superior y el lóbulo frontal. En familiares nos encontramos, el único artículo que hay que con un enfoque un poco de agrupamiento en función de los clústeres cognitivos y familiares de primer grado es este de hoy, en 2017, que es el único que hay previo a este artículo, en el que se encontraba que el deterioro cognitivo no era tan severo en familiares, pero sí que lo había. Y la mayor parte de los familiares se englobaban en lo que era el grupo intermedio y no en un grupo normal, relativamente injusto. Se vio también que en familiares el volumen de la corteza cingulada anterior estaba disminuido y que podía ser un factor importante entre clústeres, porque es bastante independiente del estado del diagnóstico de los pacientes o de qué tipo de diagnóstico tenga. Como limitaciones que tiene este estudio, pues que los tamaños eran muy reducidos de grupos familiares. No tengo exactamente el dato, pero cuando lo miré eran como 20, o sea, habían cogido 20 familiares de primer grado. Entonces no era un grupo muy grande. Y luego también lo hacían con cualquier familiar de primer grado. Entonces lo que pasaba es que los familiares tenían una edad mucho mayor porque la mayor parte eran padres en vez de ser hermanos. Entonces, a raíz de esto surge el artículo en el sentido de que para controlar este factor de la edad que había en el artículo anterior, intentaban proporcionar más información sobre los subtipos cognitivos con familiares de primer grado que podían tener una edad bastante más similar. Y también hace la relación con los volúmenes cerebrales, que lo hacía el otro artículo también. La muestra de sujetos que tenemos es bastante más amplia si lo comparamos con el otro artículo. Pacientes con esquizofrenia tenemos 102, de hermanos de pacientes con esquizofrenia, que son hermanos sanos, tenemos 32, controles 92 y hermanos de los controles 48. Se les pasó a los pacientes las escalas clínicas, las SAPS para la sintomatología positiva y las SAMS para la negativa, un poco para evaluar la gravedad. Se controló que todos los pacientes estaban estables con antipsicóticos mínimo 2 semanas antes de hacer el estudio y luego se determinaron ciertos criterios de exclusión como la discapacidad intelectual, el consumo de drogas, un trastorno grave o las lesiones en la cabeza. Y os pongo ahí la base de datos de donde han recopilado todos los datos, que es NUSDATS. Luego también dentro de esa base de datos estaban las imágenes por resonancia magnética y las medidas cognitivas. De medidas cognitivas, pasaron una batería neuropsicológica y midieron 4 áreas principalmente: la función ejecutiva, la memoria episódica, la memoria de trabajo y el vocabulario. A través de la escala de memoria de Wechsler, el Wisconsin y el WISE-3. Del WISE-3 solo pasaban 2 pruebas, la de matrices, que era para la memoria, para la función ejecutiva, y la de vocabulario. Y luego las regiones de interés que exploraron a través de la resonancia magnética fueron las regiones frontotemporales, porque los metaanálisis indican que los pacientes con esquizofrenia tienen una disminución del volumen de ciertas áreas si los comparamos con controles. Y estas áreas son las frontotemporales, en concreto la corteza prefrontal dorsolateral, la ventrolateral y de las temporales la inferior, la superior y la media. Y luego también cogieron de regiones la ínsula y el hipocampo, porque también se han visto que están disminuidas en esquizofrenia, y el tercer ventrículo, que se ha visto que está aumentado en esquizofrenia.
También argumentaban que no cogían los ventrículos laterales, que también se han visto a veces aumentados en esquizofrenia, porque al parecer el tercer ventrículo correlaciona bastante bien con lo que son los déficits cognitivos. Entonces, bueno, pues por eso cogían este área y no los laterales. Yo lo que no acabo de entender es cómo miden la memoria, o sea, cómo evalúan la memoria de trabajo con esas pruebas. ¿Cuál es la memoria de trabajo ahí? En teoría, la escala de memoria esa tiene dos, o sea, dentro de la escala de memoria de Wechsler hay un apartado de memoria de trabajo. O sea, tanto la memoria episódica como la de trabajo. O sea, es el Wechsler de memoria completo. Pasarán. Supongo, Sí, pasaban. No. Es una batería muy amplia, como el Wechsler, que abarca muchas pruebas de memoria de todo tipo. Ya, pero es de memoria de trabajo de operar con números que tienes que retener en la cabeza y moverlos. Sí. Creo recordar que sí. Vale. Sí, yo cuando lo vi especificaba que con esa medían las dos memorias, la medían con la escala de memoria. Y lo que es la función ejecutiva, pues con el Wisconsin y matrices. Sí. Vale, y aquí os he agrupado un poco los resultados de la discusión porque hacerlo por separado era un poco jaleo. Entonces, he empezado poniendo estas, un poco las características demográficas para, bueno, saber un poco cómo está la muestra. Si nos fijamos un poco en la tabla de arriba, lo que hace es agrupar tanto los controles como los pacientes, como los hermanos, a todo el mundo. Y los distribuye en los diferentes clústeres. Entonces, las únicas diferencias que encuentran, que no son pocas, son en género y en años de escolarización. Entonces, teniendo el clúster 1 es el más afectado, el clúster 2 sería el intermedio y el clúster 3 es el que está cognitivamente bien. Entonces, bueno, como es un poco lógico, el clúster 1 pues, tiene menos años de escolarización porque es el que está más dañado. Si nos fijamos solo en la tabla de abajo, ahí vienen representados solo los pacientes con esquizofrenia y ahí sí que solo difieren en lo que son los años de escolarización, que también pues, el clúster 1 es el que tiene menos. Los resultados que obtienes es que los pacientes con esquizofrenia tienen un rendimiento cognitivo bastante peor si lo comparamos con los controles y los hermanos de los controles en todos los dominios. También si le comparamos a los pacientes con esquizofrenia con sus hermanos, también hay diferencias, o sea, las personas con esquizofrenia tienen peor rendimiento cognitivo, pero las diferencias son menores, o sea, los efectos son de menor tamaño. Y no han encontrado diferencias entre hermanos de personas con esquizofrenia y hermanos de los controles. Sin embargo, pues los tamaños del efecto indican que tienen peor rendimiento cognitivo los hermanos de las personas con esquizofrenia. Ya, pero aquí hacen un poquito de trampa. No sé si te has fijado en la distribución en esta distribución en quesitos. Sí. ¿Lo puedes poner en la pantalla? Sí. En el artículo. Ahí es esa. Claro. Es que fijaros, los hermanos de los controles, la mayor parte está en el clúster chungo. Bueno, no en el chungo del todo, no, en el medio chungo. Sí, y de ahí no comentan nada, además. Entonces, claro, es que ¿por qué van a ser los hermanos de los controles peores que los controles? Claro, es que es lo que no tiene sentido. O sea, el intermedio es bastante más. Nos estamos fijando aquí que el clúster 2 al final, o sea, hay mucha gente está entrando en el clúster 2 que es el intermedio y estos en teoría son, sí, hermanos de controles que son igual que controles. No estar enfermos de nada ni nada de eso, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia hay entre controles y hermanos de controles? O sea, una misma persona podía estar en uno o en otro. Claro, ¿no? es que son controles. Son todos controles. Sí, o sea, ellos explican que lo hacen un poco para parear un poco lo que es en edad y tal, pero son controles igual. Podían haber Vamos, salvo que no hayan explorado si son controles. Y pudiera ocurrir, por casualidad, que muchos hermanos de los controles pues tuvieran algún tipo de déficit intelectual, de enfermedad cerebral, que tuvieran epilepsia, o sea, que no, simplemente los hubiera metido como hermanos sin saber si les pasa algo. Y por casualidad
muy casual, pues cayeran muchos en un... Ya, porque es que la diferencia entre el grupo intermedio y el grupo normal es grande Sí, sí. en términos de rendimiento. Sí. Son muy raros estos. Entonces, bueno. Bueno, tampoco sé cómo de grande es. O sea, la diferencia entre el grupo intermedio y el grupo que cognitivamente está bien. No hay un promedio de rendimientos en... Es que ellos lo han hecho pues, con su propio análisis de clústeres, pero Ya, pero bueno, pero nosotros cuando hacemos el análisis de clúster decimos el clúster 1, el promedio de edad, rendimiento en el test de Wisconsin o las puntuaciones factoriales están. El grupo 2 es tanto. Aquí no aparece ese, No, es un promedio, no. no lo describen. no hay tablas de esas. ¿Qué N hay en cada grupo? 48 eran los controles, los hermanos de los controles, ¿no? 92 Sí. controles y 48 hermanos. Sí, está ahí. Sí. Luego aquí, o sea, también es que cogen los datos de la base de datos esta. Claro, o sea, los de la base de datos no conocen a los pacientes. Estos Claro. no conocen a los que no conocen a los pacientes. Pero bueno, pero ahora estamos hablando de controles. Ya. Entonces, no sé, a mí desde luego esa gráfica, cuando leí el artículo me extrañó bastante, pero bueno. Sí, ¿Puedes pasar a la tabla donde viene cuántos de cada tipo caen en un clúster y en otro? es- Es que en realidad hay más controles o hermanos de controles que pacientes en el clúster 2. sí, es que no. O vamos, más Sí, o no- menos, 50-50. Si no sé, ¿no? Todo lo sé. 25, a ver, hermanos de Hay controles. 30 controles de 92 y 25 de 48. Ujú. Y luego de esquizofrenia en el clúster 2S hay 31 de 108 o algo así. Sí. El clúster 1 es mayoritariamente de pacientes y el clúster 3, que es el más normal, es mayoritariamente de controles. Pero en el clúster 2, claro, están ahí muy mezclados. Pero lo que llama la atención es eso, es que la mayor parte de los controles caen en el 1 y de los hermanos la mayor parte cae en el 2, Sí. porque son 25 de 48. Bueno, pues nada. Ya. Hay que mirar los números. En el 1 cae que la mayor parte En de el 1 cae la mayor parte de los pacientes con esquizofrenia. esquizofrenia. Sí. Y en el 3, que es el clúster más conservado, cae la mayor parte de los controles sanos, que son los que están los primeros. Pero que es una N más reducida, ¿no? Sí, pero tampoco. El grueso es el 2. La población. Bueno, son 78, 108 y 88 los clústeres. Pero el 2 es el que están mezclados casi a números iguales los 4 tipos de casos. Ujú. O sea, quiero decir con esto que la validez de este resultado pues parece cuestionable, ya que no diferencia controles de pacientes ni nada. Sí. Es que yo creo que el problema es hacer los clústeres metiendo los controles. Por ejemplo, los artículos que hacemos nosotros no están metidos en el mismo sitio porque al final ahí lo que está haciendo es gente que no es... O sea, como juntar gente que no es tan inteligente con alguien que tiene un déficit debido a la enfermedad. Sí, sí, eso ya lo hemos hablado un montón de veces. Y las dos posibilidades son aumentar el número de casos para hacer los clústeres o que tenga una validez mayor en lo que salga de los clústeres. Entonces, hemos optado por la segunda opción. Sí. Y el problema además es que no lo explican. O sea, yo he intentado buscar alguna, o sea, que si lo defendían en algún sitio de la discusión o algo y no dicen nada, o sea, omiten esa parte. Te ponen el gráfico y no dicen nada más. Pero bueno. ¿La base de datos dónde es? Pues es esta. Son bases de datos que ahora está en moda hacer No sé dónde. para disposición libre. Creo que es de Estados Unidos. Hay un montón de datos y de Estados imágenes Unidos. de resonancia y demás. Baltimore, San Luis, Sí. Chicago. Chicago, Baltimore, San Luis. El problema es que te tienes que fiar de lo que hay. Mm.
Y bueno, y ya sabemos que en el mundo anglosajón pues se meten muchas cosas con las que no estaríamos de acuerdo nosotros en considerar X y o Z. No sé muy bien dónde me había quedado, yo creo que por aquí, ¿no? Sí. Bueno, pues estaba diciendo, yo creo eso, que, bueno, que no había diferencias entre los hermanos de las personas con esquizofrenia y los hermanos normales. A ver, ¿qué más os tengo que contar? Vale, bueno, que posibles explicaciones a que no haya diferencias. Bueno, pues una explicación que daban es que la edad temprana, porque la mayoría, o sea, si veis la media de edad de todos los grupos es bastante bajita, o sea, tienen como personas muy jóvenes en todos los grupos, tanto en personas con esquizofrenia como los hermanos, como los controles. Y hay un estudio, de Bartz, en 2013, que encontraba diferencias entre los hermanos de personas con esquizofrenia y los controles solo cuando eran mayores de 21 años, que antes pues no encontraba las diferencias, probablemente, bueno, pues porque también la edad tiene algún efecto por ahí. Y bueno, también otra explicación era pues las diferencias de muestreo en los familiares, ¿no? Al final los criterios de selección más o menos estrictos de si cogemos un familiar de primer grado que sea un hermano o sea un padre o incluimos a cualquier hermano, entonces bueno, que eso varía mucho dependiendo de los estudios. Este es el estudio que están mencionando todo el rato a lo largo del artículo, el de hoy, que tampoco encontraba diferencias estadísticamente significativas entre los controles y los, entre los, espera que me he liado, entre los familiares y los controles. Lo estoy diciendo bien, ¿no? Los familiares de pacientes y los controles. Eso es, los familiares de pacientes y los controles. No las encontrabas a excepción de la codificación de símbolos. En este artículo lo que hacen es, bueno, también clústeres cognitivos, lo que pasa es que aquí comparan pacientes, los familiares de los pacientes y sujetos sanos. No hacen el grupo de hermanos de los sujetos sanos. Y pasan la VAX, que es el mismo instrumento que pasamos aquí. La VAX se divide en esta serie de pruebas y en la única prueba en la que sí que salen diferencias es en la de codificación de símbolos. En el resto no salen. Vale, pues esto es lo que estábamos comentando. Al final las diferencias de rendimiento cognitivo se diferencian entre estos tres clústeres. Y, bueno, obviamente no se distribuyen de forma uniforme y, como hemos visto, pues en los controles predomina el clúster sano, bueno, sin déficit cognitivo, y un 7% nada más está en el clúster 1, que es el clúster más deteriorado. Y en los pacientes con esquizofrenia pues se invierte un poco el patrón, siendo el clúster 1 el más predominante, hasta un 60%, con los pacientes con deterioro cognitivo, y solo un 9% entrarían en el clúster pues sin deterioro. Y bueno, pues lo que hemos comentado, que al final aquí los controles, o sea, los hermanos de los controles, que en teoría tendrían que ser como controles, pues fijaos, un 52% están cayendo dentro de lo que es el clúster 2, que tiene cierto deterioro. Entonces, bueno, es un poco sospechoso. Porque no hay un solo grupo de control, si al final son iguales. O es la edad en la que... Ellos decían que era por parear en edad. Supongo que estarán pareados, sí, en edad los dos de hermanos con los dos de... Sí, eso parece que es constancia, pero... A lo mejor es un tema de edad que hagan en el intermedio. Sí, pero tampoco había muchas diferencias entre... No sé. Cosas. O sea, en teoría en edad no diferencia. Si en la tablita esta que os he puesto solo había diferencias de género y de... Por un grupo de control hubiera valido, sí. hubiera valido. Lo han hecho así. Ya lo siento. Vale. Y, bueno, y aquí... bueno, pues aquí argumentan un poco pues que el 9% de clúster 3 sin deterioro que encuentran en esquizofrenia cuadra con los resultados anteriormente encontrados. Lewandowski
bueno, como se diga, encontró... Lewandowski, que es un jugador de fútbol. Lewandowski. Pues un 10%, encontró un 10% muy aproximado, y Allen en 2003 ya había encontrado un 20%, que es un poco más, pero bueno, más o menos concuadran los datos. Y aquí, pues un poco igual, en los hermanos de pacientes con esquizofrenia, cuadra con este estudio, con el estudio previo, con que la mayoría entren en el clúster 2. Aquí os he dejado el estudio de cómo lo hacían ellos, cómo les salía a ellos la división por clústeres, con los sujetos sanos, los sujetos que son los pacientes, o sea, los hermanos de los pacientes con esquizofrenia y los sujetos con esquizofrenia. Y bueno, les sale bastante similar en cuanto a los hermanos de los pacientes. Pues que no eran hermanos, acuérdate que de este decían que Bueno, sí, era que estos no son hermanos. Sí, estos son bueno, familiares de primer grado, pero ahí entraba todo. Entraba padres, entraban hermanos y creo que también entraban hermanos de un solo padre, bueno, un poco todo, hacían un popurrí, pero bueno. Vale, también os he dejado por aquí esta gráfica que lo que hace es mostrar en función de los clústeres cómo están en función de los distintos dominios cognitivos, ¿no? Y la verdad es que se repite todo el rato un poco el patrón, pues obviamente el clúster 1 es el más deteriorado, luego el clúster 2 y por último pues el clúster 3 no tiene, vamos, es el que mejores resultados está teniendo en todas las áreas. Sí, yo esta gráfica era un poco, no estúpida, pero no sé si se aporta mucho. Has definido un clúster de rendimiento cognitivo bajo, otro intermedio y otro alto, pues claro. Sí, pues sale así. Y de hecho esta pues pasa un poco lo mismo. Aquí sí que lo ha hecho en función de las diferencias entre si son las personas con esquizofrenia, los hermanos de las personas con esquizofrenia, los hermanos de los controles y los controles, pero el patrón sale exactamente, bueno, pues igual, o sea, las personas con esquizofrenia son los que peor números tienen, los hermanos van después, los hermanos de los controles después y los controles. Con episodic memory, los intervalos de confianza están separadísimos y no dicen que haya entre controles y hermanos de controles. Y dicen que no hay diferencias. Ya, bueno. Están separadísimos. Son mucho más tontos los hermanos de controles que los controles. Han metido No, al hermano tonto, le han puesto de control. Todos los intervalos de confianza que lo estoy viendo están separados. Sí. no tiene sentido. Que estarán diciendo algo que no le conviene decir. Y es que es significativo seguro. Cuando los intervalos de confianza tienen otro intervalo de confianza en medio, la significación de la diferencia es enorme. Pues sí. ¿Qué revista estaba? ¿Frontiers de algo? No me acuerdo. No, bueno, que este es, es uno de los artículos que yo que creo que vamos a ver este trimestre. Otro tiene que ver con algo parecido a esto, que son sobre agrupamientos de pacientes en función de los datos cognitivos. Entonces, bueno, pues son las cosas que van saliendo y como tienen que ver directamente con nuestro trabajo, los vamos analizando. Pero desde luego, bueno, pues cuando lo ves así un poco más en detalle, pues ya veis que hay... Es sospechoso. Bueno, pues cosas en las que tenemos que tener en cuenta y no tenemos que caer. Bueno, de todas maneras, seguramente hay cosas valiosas también, si sigue. En las comparaciones de los datos biológicos también había algunas cosas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que en general está bien en el sentido de que parece que es un poco ilógico que salgan así, o sea, que salga así ese dato. Entonces, bueno, o sea, a mí me parece que los hermanos de los controles hayan salido así, me parece que no tiene mucho sentido. Entonces, no. Vale, sí, en cuanto a las regiones, bueno, a la relación que hacían con las áreas cerebrales, pues las personas con esquizofrenia tienen menor volumen cerebral en la corteza prefrontal dorsolateral, la corteza prefrontal ventral
lateral derecha, regiones temporal media y superior derecha, bueno, corteza temporal inferior bilateral, la ínsula. En general, pues una reducción generalizada del volumen de materia gris en lo que es la región frontotemporal. ¿Qué pasaba cuando incluíamos el clúster cognitivo como covariable? Esto está muy chulo, sí. Que al final estas diferencias que aparentemente estaban se eliminaban entre los controles y las personas con esquizofrenia, de forma que la disminución de este volumen cerebral que aparece en personas con esquizofrenia, pues a lo mejor, bueno, o parece que tiene más sentido que sea por diferencias individuales del rendimiento cognitivo y no tanto por el diagnóstico de esquizofrenia en sí. O sea, dicho de otra manera, que la esquizofrenia en sí no produciría estas diferencias, sino que sería que ciertos biotipos dentro de la esquizofrenia se diferenciarían de otros que se diferenciarían de los controles, que es precisamente lo que estamos diciendo. Eso es. Además, no solo se encontró en este estudio, sino que el estudio previo también había encontrado lo mismo, que no disminuían las diferencias, sino que se anulaban. O sea, no había diferencias entre pacientes, hermanos de pacientes y controles. Y las únicas diferencias que sí que habían eran en la ínsula y el lóbulo frontal, que eran las únicas que permanecían significativas y aún así habían bajado. Bueno, se vio que entre los hermanos de pacientes y hermanos de controles el volumen era igual. Sin embargo, sí que se ha visto que otros estudios sí que las encuentran, ¿no? En toda la área de materia gris frontotemporal. Es que esto no tiene sentido que lo comparemos. Me han dicho que no es por tener esquizofrenia, cuando tienes alteraciones de volumen y por tanto, si eso tiene que ver con la genética, los hermanos de esquizofrenia dentro del clúster 2, del clúster 3, pues del 1 o del 3, ya no me acuerdo, del malo, serían los que habría que comparar con los controles sanos y con los otros hermanos, claro. Sí. Y bueno, básicamente decía que pues también podía estar influyendo pues estas diferencias de muestreo en cuanto pues a la edad que incluyen los pacientes, los hermanos en este caso. Bueno, y ya para terminar, señalan un poco las fortalezas del estudio, pues que tiene mayor tamaño muestral con respecto al estudio que había previo, que incluyen hermanos y no cualquier familiar de primer grado que, bueno, podría afectar debido a la edad y demás. Y, bueno, también pone como fortaleza lo de los hermanos de controles emparejados por edad y género, que no sé yo si es mucha fortaleza, pero bueno. Y en cuanto a limitaciones, pues que al final han seleccionado un conjunto limitado de dominios cognitivos. Hay otros muchos que se podrían haber evaluado, como es la velocidad de procesamiento, la cognición social, la fluidez verbal, lo que sea. Y que les salían diferencias significativas en cuanto al género. En este caso, pues había más hombres. Y bueno, al final en estudios de esquizofrenia es un poco lo que pasa, pero también es una limitación. Y el peor nivel educativo también en personas con esquizofrenia. Y pues hasta ahí yo creo. Pues nada más. Vale, pues no sé, yo creo que ya hemos ido comentando a lo largo del artículo. Sí. Quien quiera diga algo. Yo he visto una cosa que me ha llamado bastante la atención en la introducción, en el artículo de Eloy Ogi, como se pronuncia este señor, y decía que todos los... o sea, había un deterioro en la corteza cingulada anterior que se mantenía en todos los clústeres. Independientemente del clúster estuviera preservado o deteriorado lo que fuera, tú seguías teniendo tu deterioro en esta corteza. Sí. Y justo para el artículo que estoy escribiendo... Ahí no dice en todos los clústeres, dice un factor importante entre clústeres. Sí. Independiente del diagnóstico. O sea, eso significaría, entiendo yo, que si eres hermano, paciente o control y estás en el clúster malo, tienes un volumen de corteza cingulada anterior menor. Eso es lo que he entendido yo, sí. Claro, yo lo he entendido al revés. No que si tienes esquizofrenia da igual que estés en el clúster para el 2 y el 3. Vale, lo he entendido al revés. Eso tenía sentido con otra parte de cosas que había leído, pero entonces Vaya.
Vale. No sé si... ¿Qué os parece? Inés, ¿qué dices? Que tú eres la clusterizadora del grupo. No sé, me ha parecido, pues estoy de acuerdo con lo que habéis ido comentado, un poco extraño lo de meter un grupo de hermanos de controles y luego, no sé, como que abre un poco el debate de cómo son los controles que metemos en los estudios. O sea, es que alguna vez también lo hemos comentado entre nosotros. Y yo, en la revisión que estaba haciendo para el artículo de grafos, ITMs y controles sanos, he visto que hay bastantes artículos que pasan una escala, sobre todo cuando los comparan a los controles sanos con pacientes con esquizofrenia, pasan una escala que las siglas son PAS y he buscado que es como una escala de percepción, de percepciones aberrantes o algo así. Y como que determina el riesgo de psicosis. No sé, os sonará a lo mejor más a los clínicos. Y como que hay bastantes estudios que meten esa escala como una medida de control de los controles que mete. Y no sé, durante la presentación me ha recordado eso, he estado pensándolo. Y luego, otras cosas que coincide con el nuestro es como también había diferencias en el nivel educativo en nuestro grupo también, o sea, en nuestro estudio de clústeres cognitivos. Y luego también me ha llamado la atención que en el clúster que está en el 2 toman más medicación que en el 1, pero no hay diferencias significativas ahí también. Bueno, no sé, son como esas cosas que he oído ahí. No, no es aquí. A ver, el problema de los controles ciertamente existe. O sea, nosotros, a diferencia de los que usan pacientes que les remiten otros, en general podemos estar seguros de que el paciente tiene algo porque le conocemos. Ya sabéis que en muchos sitios del extranjero pues se reúnen en torno a una historia y le repasan la historia y dicen, pues sí, le incluimos. Y luego le evalúan, le pasan las escalas a lo mejor con personas que no han visto al paciente nunca, que son pues, muchas veces contratados especialmente para pasar escalas, en el mejor de los casos estudiantes de psicología y en otros casos incluso gente que tiene prácticamente nada más que formación para pasar la escala, ¿no? Pero los controles es diferente, porque los controles no los conocemos nadie, no podemos, o sea, no hay manera de demostrar que no están enfermos. Como hemos ido reclutando de muchas maneras diferentes a lo largo del tiempo. A veces estudiantes, hemos tiempo incluso lista del paro, conocidos de... Pues los conocidos son los más seguros porque alguien les conoce. Pero vamos, los requisitos que se les pide tener a los controles. No tener ni antecedentes, ni tratamientos, ni familiares que han ayudado con esto. Y hemos hecho otras veces también controles de pruebas en orino. Al final, pues, esto es como demostrar que no has cometido un crimen. O sea, se puede demostrar que lo has cometido, pero que no lo has cometido es más difícil. Y realmente no debemos hacerlo demasiado mal porque los controles nuestros tienen unas puntuaciones muy de controles en todo lo que hacemos. Entonces, bueno. Tienen una media un poco alta en cognición. Sí, o sea, son un poco más estudiantes. Ya está, Claro. Sí. Sí, yo tengo la idea que en Norteamérica como que hay siempre una bonificación para... Claro, eso es lo que iba a decir yo ahora. Entonces, o sea, es como quienes van a incluirse. ¿Cómo las... Como han reclutado controles. Con un cartelito y un anuncio y... esa bonificación. Yo había entendido de que los controles también se lo habían sacado de la base de datos, ¿eh? Ah, bueno. Ah, vale. Digo, igual no es posible, pero yo he entendido eso. Sí, pero bueno, originalmente de la base de datos vendrán también de reclutados con anuncios y con una reclutación. Ya. Normalmente viene gente más empobrecida, de niveles socioeconómicos inferiores, con menor educación. Es el problema, que la gente necesita de un plus económico. Ya. Es que en el momento en el que pagas... $100. Ya.
y se apuntan los La mejores. Ya. está la estapas está justo primordial. Pero claro, la capacidad de discriminación de eso entre pacientes y controles es entre baja y nula. Porque, pues hay bastantes pacientes que puntuarían en el rango de los controles en la escala de mórbido, sobre todo si son primeros episodios. Es que claro, cuando una cosa está mal definida, pues es que no hay manera de controlar, o sea, de saber quién no la tiene. Entonces, bueno, ahí yo creo que no hay, no se me ocurren maneras mucho mejores de encontrar controles súper sanos que lo que estamos haciendo. Hombre, yo creo que no estamos ahí, está bien, ¿no? O sea, sí que nos sale un poquito alta la media en ciertas cosas, pero Sí, pero bueno, pero luego después, pues, Pero sí, luego tenemos normalmente bastantes casos, luego ajustamos por edad, por sexo, o lo emparejamos ya no es tanto, ya no es bien. podemos por eso. incluso si nos conviene rebajar el nivel intelectual de los controles. Hombre, seleccionando tenemos 200 y pico, pues seleccionamos los 100 que lo tengan peor. Siempre, no hay problema. Mm. Vale, yo os contaré otro en el que hacen algo parecido, pero partiendo de la curvatura cortical, que si os acordáis es el primer factor que encontramos que permitía separar clústeres a partir de datos biológicos en pacientes con esquizofrenia. Y os adelanto que los que tienen más curvatura cortical es un artículo de este año, del 24. Los que tienen más curvatura cortical tienen peor rendimiento cognitivo también, que es, pues, va muy en la línea también de lo que hemos encontrado por ejemplo, en el estudio este de clúster basados en resonancia magnética que hicimos antes del de cognición, que tenían menor grosor cortical, más curvatura y peor rendimiento cognitivo, de donde después tiramos al rendimiento cognitivo porque teníamos muchos más casos con rendimiento cognitivo que con nada más. Y lo de la curvatura cortical es que yo no me lo imagino. O sea, no sé muy bien qué. A ver, una curvatura es un cerebro más arrugado. No más curvatura, pues más arrugado. Es que tiene más arrugado. más surcos, más, sí. Surcos ¿Y eso? como más picudos. O sea, la curvatura de un surco es el inverso del radio en el que está inscrito. Vale, estoy mirando ese corte. Hacerme Tenemos ahí curvatura. Bueno, es un corte, sí. Entonces, si esto es una circunvolución, ¿vale? El radio es este. Vale. Si esta es otra circunvolución, el radio es este que es más pequeño. Sí. ¿Vale? Entonces, si esto mide 3 y esto mide 2, la inversa, un medio es mayor que un tercio. Entonces, como es la inversa del radio, la curvatura es mayor en este que en este. Esto se hace por procedimientos que se nos escapan por de todo el cerebro. Un cerebro que está así, nos imaginemos. Tiene una curvatura mayor que un cerebro está menos arrugado. Vale. Entonces, un cerebro más arrugado es un cerebro que rinde peor. Esa es la idea. Es un cerebro que sí, que sí se... La idea es La idea es que si se selecciona el cerebro... ¿Tiene relación directa con la superficie corteza en ese...? No es tan directo eso. No es tan directo porque... Parecería morfológicamente que podría cuadrar, ¿no? ¿O no? O sea, sí, visualmente. No, eso es la medición del área, pero el área no está directamente relacionada con la curvatura. Vale. Y esto de la curvatura, una resonancia No se ve a primera vista, bueno, se ve el cerebro muy arrugado, como se puede haber en gente con demencia y demás, porque es que tiene circunvoluciones más picudas y tiene que ver sobre todo con la disminución de la materia blanca que hay debajo. Es como una manzana. O sea, una manzana, si no se ha secado, es redonda.
de la curvatura es grande porque es toda la manzana. Si lo de dentro se ha perdido agua y lo de dentro se ha secado, la manzana, en vez de tener una sola circunferencia, tiene muchas. ¿Vale? Entonces, fíjate que en el ejemplo de la manzana, aunque tiene muchos pliegues, la superficie de lo que es la cáscara de la manzana no es mayor. O sea, es la misma, pero tiene más curvatura. Pero sí el interior. El interior, Debería ser claro. lo que es el área. Claro. No, Entonces, el área es lo de fuera. Ah, vale. Claro. Entonces, Pero la sustancia blanca que hay dentro sí es menos. La sustancia blanca, que solo lo estudiamos hace unos años, la sustancia blanca es menor. Se ha arrugado y entonces hace que se arrugue lo de fuera. Y eso teniendo la misma superficie cortical en este caso. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues parece que tenía que ver más con la materia blanca que con la materia gris. Y esto de la curvatura se mide en una resonancia. Sí. Los ingenieros de la sección del laboratorio de procesamiento de imagen, donde está Alejandro, pues nos dan estos datos. Estos y bueno, y los de la conectividad entre regiones con materia blanca y eso. Bueno, tenemos que pasar a la sección de reunión con Córdoba. ¿Nos vamos para arriba o? Vale, ¿hay algo más que comentar? Pues vamos ahora a otra cosa. Recogéis aquí vosotros. Mantenemos la sesión abierta para los de Córdoba. Venga, aquí. Vale, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Voy a apagar el proyector.